Más allá de esta presentación, es un tema escalofriante, realmente. Sí, violencia de género. No solo por el hecho, sino por lo que hay, por el material que hay. Y una vez más, el femicida que justifica el hecho. No es novedoso, no es algo reciente. Si te remontás al caso Barreda, ya ha pasado lo mismo. Toda la confesión de Barreda no es más que una absurda y mentirosa justificación de lo que hizo y por qué lo hizo. En este caso también. Ahora vamos a desarrollar un poquito la carta. Ayer a la tarde finalmente entraron a la vivienda en donde vivía el asesino, Marcelo Fabián N., de 40 años, con su mujer, con su pareja, y un hijo de ella, no es hijo de la pareja, un nenito de 13 años, que fue víctima también de este brutal femicidio, Tiago. ¿Por qué llegaron al lugar? Porque había ya denuncias, incluso preocupaciones de los familiares de ella, y básicamente las hermanas del nene, y de la escuela ya venían llamando de hacía algunos días. Esto se encontró ayer, pero aparentemente el crimen fue la semana pasada, el doble crimen. Pero también en el medio, el femicida, aparentemente, esto está en la fiscalía de la doctora Paula Serrano, enviaba mensajes desde el teléfono de María Sandra Aguer, de 53 años, la primera víctima, a sus hijas. Cuando le preguntaban, ella había respuestas. Ella había sido sometida a una práctica quirúrgica ocular, que es lo que tengo entendido. Entonces llamaba la atención que respondiera por escrito cuando respondía por audio habitualmente. Y eran justificaciones, lo que no cerraba. Bueno, finalmente cuando ingresan a la casa encuentran los cadáveres de la mujer y de la criatura de Tiago, ese nene de 13 años, asesinados a golpes con una masa que estaba en el lugar. Le destrozó la cabeza a ambos. El hombre se ahorcó, el femicida se ahorcó. Pasaron, todavía no queda claro cuántos días, pero no fue inmediato el suicidio, perdón. O sea, los asesinó, los colocó en el freezer y estuvo no saben cuánto tiempo hasta que se suicidó. Claro, ahí, y después se suicida. Los cuerpos, como decía Diego, aparecieron en un freezer. Y él lo explica, y ahí viene la andanada de justificación. Es muy probable, esto es imposible hasta determinarlo, que haya puesto los cuerpos en el freezer seguramente incluía un plan para deshacerse de los cuerpos, porque de hecho ya después mandar mensajes haciéndose pasar por una de las víctimas forma parte de una maniobra de buscar la impunidad posterior. A no lograrlo, decide quitarse la vida ahorcándose en un pasillo de la vivienda. En la vivienda, si tenés algunos tramos, vamos a ponerlo, estaba la carta, la famosa carta, que encontró la policía, que tiene la fiscalía, y que hoy lo que hace es describir parcialmente cómo se sucedieron los hechos y más allá de la justificación mentirosa, por cierto, de un femicida. ¿Tenés la carta? ¿La ponemos? Poné la carta. Mira, vamos a leer algunos párrafos. Sin mediar palabras, le di 10 martillazos en la cabeza y luego fui al futón y le di otros 10 martillazos al pendejo maleducado, prepotente, caprichoso, altanero, sorete. Está hablando de un nene de 10 años que acaba de masacrar, ¿eh? Imagínense la mentalidad de ese criminal que le echa la culpa al nene. Yo no era una mucamacá, trabajaba, llegaba a lavar los platos que ella había dejado del mediodía, hacía mandados y cocinaba. Y trasca, agregale la rotura de huevos diarios. Me llenó lo que los digo, huevos, obviamente el sentido común. Separaste, flaco, y te divorciaste, es lo que entiendo. Este es el Conchita de Barreda. Lo mismo de Conchita. Es el Conchita de Barreda. Es la misma justificación. Otro día, si quieren, les cuento lo de Barreda. Sí. Es toda una justificación que no se condice con los peritajes, todo mentira. Ni siquiera la secuencia de los crímenes respeta Barreda. Todo miente, que a él lo acosaban,
que a él lo maltrataban, que le decían ¿Eso es mentira? Sí, todo mentira, es palabra de Barreda contra personas que no se pueden defender. Que quedó instalado como en el inconsciente colectivo, pero es mentira. Que no sé, estaba divorciado, pero bueno, después le cuento. A ver qué más de esa, a ver qué hice la carta. Está bien lo que hice, me arrepiento mucho, pero para cuando reaccioné ya lo había hecho. Claro. Fui un hijo de mil putas, solo me queda pedir perdón, pero el perdón no arregla lo que hice, escribió el femicida antes de suicidarse. No le digan a mi vieja, tírenme en el arroyo y listo, ya fue, escribió este feroz femicida. Y el final, postdata, los metí en el freezer para los que puedan velarlos como corresponde, lo que sí a cajón cerrado porque les molí la cabeza. Una cosa pero morboso, increíble. además, aclara cosas que increíble, increíble. Innecesarias, ¿no? Simplemente vos tenés que... Además dice lo del freezer como una ayuda, como una... Un rasgo de humanidad. Te está colaborando, claro. De humanidad. Te aconsejo a cajón cerrado. Y sí, maestro. Ellos vivían, no sé qué se sabe de la causa, digo, quizás te estoy haciendo preguntas que no se sepan, pero digo, ellos vivían en familia, estaban separados. Vivían en familia, era la familia. No hay denuncias previas de violencia de género. Vivían los tres. Las hijas, otras hijas, hijos de la mujer, de la víctima, no vivían con ellos, vivían en otro lugar. Era una pareja que la mamá se había llevado a su hijo menor por ser menor, claro, y criaba a su nene de 13 años, que terminó también siendo asesinado. Es una justificación absurda, horrorosa, que, repito, muchas veces se ve en otros casos, como en el caso, digo Barreda por el más emblemático, pero siempre hay femicidas, que muchos recuerdo en estos momentos, ¿no?, que justifican su accionar porque que supuestamente llegan a una situación límite y un impulso los lleva... de una agresión constante de la que han sido víctimas a lo largo de los años y que estallan sabiendo que está mal, pero estallan porque les pasó eso anteriormente. Claro. Lo que es mentira. Matan porque son violentos, son asesinos, son criminales. Te vuelvo a Ricardo Barreda. Barreda ya se había divorciado, hacía varios años estaba divorciado y se había hecho la división de bienes. Una parte, el consultorio, la había quedado a él, la parte de la casa... O sea, ya no lo relacionaba nada, no es que tenía ese trato diario, esa condena. Es más, estaba reparando un departamento que sí le había quedado a él en Mar del Plata porque se iba a mudar a Mar del Plata, pero él no quería perder la parte de la casa que le correspondía a su exmujer y a su ex-suegra. No era su mujer ni su suegra, su exmujer y su ex-suegra, porque la ex-suegra también había puesto la plata para comprar la casa. Entonces, a ella le había quedado esa parte en el acuerdo que habían firmado unos años antes. Él no entraba a la casa. Él después cuenta en la declaración que estaban tratando de recomponer la relación, que él le dijo, voy a sacar las telarañas porque hay telarañas en el techo, y ella lo agrede, su ex le dice, eso es lo que vos te queda bien, es lo único que sabés hacer, Conchita, andá a sacar las telarañas, y que estaba una de las hijas. Y él dice, me enojé, entonces no iba a sacar las telarañas, pero vi la parra que estaba desprolija las puntas de la vid, entonces fui a buscar la tijera y una escalera para subirme, y el casco, y en donde guardo el casco, por las dudas no me vaya a caer, estaba la escopeta. Y ahí reaccioné, escopeta que le había regalado la suegra. Mirá. Lo que pasó, de acuerdo al fallo, todo eso es mentira. Él, ya divorciado, quería quedarse con la casa, quería eliminarlas, hizo un plan, de hecho, un tiempo antes, fue como oyente a un seminario sobre homicidio para abogados que dictó el Colegio de Abogados de La Plata y que fue presidido por el doctor Hortel, ya fallecido doctor Hortel, que fue el presidente del tribunal que lo condenó. Había como 50 abogados de la matrícula de La Plata que fueron a escuchar a uno de los especialistas más importantes que tuvo la República Argentina, hablando de técnica judicial y homicidios, y un odontólogo. Esto indica que lo venía planeando. Y atacó un 15 de noviembre, día domingo, a media mañana, que no fue antojadizo el día, era el único día después de mucho tiempo que las 4 víctimas estaban juntas, porque una de las hijas, con su novio, se había mudado a la zona oeste del Gran Buenos Aires, y ese domingo había regresado de visita y se iba a llevar unos muebles.
Él lo sabía, por eso hasta eligió el día, todo mentira. Mató por plata a Barreda. Y después contó esta confesión hasta edulcorada para justificar lo que había hecho y lograr que la impunidad, ser sobreseído por inimputabilidad, cosa que lo rechazaron y lo condenaron. En este caso, volviendo al horror de Olavarría, pasa exactamente lo mismo. Hay un femicida, no sabemos por qué, porque no hay denuncias previas, que un día decide matar y mata. Y empieza un proceso de ocultamiento de los cuerpos y de la situación, porque hay respuestas en los teléfonos celulares tratando de desviar una posible denuncia y desviar una posible investigación que sabía que se iba a iniciar. En un momento decide matarse, pero ante lo inexorable, pues se dio cuenta que iba a caer en cana, escribe una carta. En la carta es aún más cruel que lo que es tan cruel como lo que hizo, porque culpa a las víctimas. Está mal lo que hice. Pero lo hice porque es honesto, claro. Un nene. 13 años. Y ella me hacía lavar la ropa y me hacía lavar los platos. Un nene que acababa de matar. O sea, doblemente morboso. Totalmente, totalmente. Por eso impacta y tanto este tipo de casos. Y hay una conmoción enorme, imagino la familia, cómo están siendo asistidas, porque después de esto hay familiares que sobreviven y no van a tener algo que a una familia le puede dar, aunque sea un poco de paz. Justicia. Inclusive el párrafo porque la causa se va a cerrar. Claro, el párrafo que pone de la madre, en un momento después de escribir todo, dice: no le cuenten a mi vieja, tírenme al arroyo y ya fue. Sí. Como diciendo, no la molesten, no la pongan mal, no sé. Ahí no le digan a mi vieja, tírenme al arroyo y listo, ya fue. Es rarísimo. Tiene compasión solo por su propia madre. Sí. Después no le importó absolutamente nada. Y no le queda ni la justicia a la familia. No es menor eso. Porque se extingue la acción penal. No es menor. Claro. En los próximos días... Es una historia que tiene punto final, listo. Doloroso, pero es principio y final. Así termina, ¿no? La fiscal de la causa, nada para hacer. Cuando finalmente determine que no hay otra persona involucrada, no parece ser el caso, actuó solo, va a cerrar el expediente porque se extingue la acción penal porque no tiene a quién acusar. Esto ocurrió en breve, si no escribía y la familia no tiene nada. Si no escribía la carta, ¿era diferente? ¿O más o menos quedaba todo claro igual? Y quedaba más o menos todo igual. O sea, es un punto aún más de crueldad. Nada más. Pero estaba claro ya con los cuerpos ahí. Y el ahorcado. Los golpes en la cabeza, el ahorcado. La masa. Con la masa en el lugar. No hay mucho más. No hay más. La investigación se iba a cerrar igual. Le agrega un poco más de crueldad. Los mató y los volvió a matar. Sí, morbosidad. Incluso ¿no? sabiéndolo, después de su propia muerte, les vuelve a pegar a las víctimas con esta carta. Eso es lo que hace un femicida. Les pega aún el muerto y las víctimas ya muertas. Perdón, Pablo, ¿esa es toda la carta o viene de antes? Porque arranca medio rara, ¿no? Arranca como... es una carta... Está escrita la parte trasera de la hoja y no arranca hay una parte adelante también. Quizás haya algunos datos que la policía decidió obviar, pero esto es lo sustancial de una carta que es... Y la postdata también, como que los metí en el freezer para que puedan velarlos como corresponde. Pero cajón cerrado, ahí se pone en un sector altruista, ¿viste? Hago algo bien, Algo claro. Porque pasaron varios días. Claro. Si yo no lo dejo en el freezer, quizás no lo puedan velar por el proceso de descomposición. Hasta acomodando órdenes, ¿no? Sí. Pero vuelve a pegarle a las víctimas desde Él no tenía antecedentes, no tenía denuncia de esta mujer, pero de esta no mujer había... no hay denuncias de violencia de género, es lo que tengo entendido, lo que estoy hablando con algunos colegas que estuvieron en Olavarría, de causas anteriores. No hay causas anteriores. Sí. Pero evidentemente un día lo decidió, intentó lograr impunidad y después, cuando supo que no iba a poder, decide poner fin a su vida, pero de última deja una carta pegándole un poco más a las víctimas, a una mamá, a su expareja y a un nene de apenas 13 años. 13 años. Y a toda la familia que arruinó y que en los próximos días la fiscal los va a citar, en un mes, les va a decir, cero la causa. No hay más nada para hacer. Nunca vamos a decir, no vamos a poder darle ningún tipo de respuesta. La condena, la respuesta. No hay más, no hay más, porque no hay más. No hay más nada. Porque el único acusado, el único responsable se murió.
Y no puedo seguir investigando cuando no hay... No, que no hay más nada que investigar. No hay más no hay nada que investigar. Es triste, pero es real. Cuando aparecen dos personas con martillazo en la cabeza, pero no se sabe quién fue, bueno, empieza la investigación y el pedido de justicia de la familia para saber quién es el autor, quién fue el autor y pedir justicia, que vaya preso. Bueno, acá el asesino de esta... No hay manera. Ya está, ya lo escribió una carta, se suicidó, se terminó la historia. Es muy triste y es cruel y es realmente un horror lo que pasó en Olavarría. Ahí está Alejandro Moreira, en el lugar del hecho, y hay una vecina, entiendo, está con Isabel. Alejandro, buenas tardes. Así es, Diego, estoy con Isabel, ahora voy a acercarme a ella para conversar, pero primero mostrarte la postal. Esta es la esquina, Lisandro de la Torre y Santa Cruz. En esta casa es donde ocurrió el doble homicidio, sí, femicidio, infanticidio y luego el suicidio. Por eso vemos que está custodiada por la policía de la provincia de Buenos Aires, por la comisaría segunda de aquí de Olavarría. Está todo cerrado a cal y canto, salvo una parte que no está cerrada porque se cayó la persiana que la cerraba, justamente porque es el acceso, la ventana por donde ingresó la policía una vez que tuvo la orden tuvo que romper judicial. Una ventana. Por esta ventana, claro, se cayó, tuvieron que romper esta ventana. Esta es la ventana que se rompió, que es la que da a lo que sería el kiosco, porque atendía un kiosco aquí Sandra, y lo que vemos, y que este es el detalle que quería remarcar abajo a la derecha, digamos, en el kiosco, a la derecha van a ver que hay una suerte de cantidad de pisadas enorme y un rectángulo blanco, una parte donde no ha sido pisado. Bueno, ¿ese era el freezer? Según nos comentaron, ahí es donde estaba el freezer. Claro. Ahí es donde estaba el freezer. Estuvo mucho tiempo, está sucio alrededor y freezer abajo que no. Calculo que no será... Sí. Y hay una bicicleta. Claro, porque alrededor pobre, empezó a hacer la policía, el trabajo, llegaron con sus borcegos. Exactamente, llegaron con sus borcegos, los policías empezaron a pisar ahí cuando encontraron la heladera, el freezer, que después fue removido. Pero sí, como te comentaba, está Isabel. Isabel es una vecina que vive en Diagonal y que lo que nos ha comentado es que los conocía a todos, tanto a Sandra como al homicida y también al nene, a Tiago, ¿no? Isabel, bueno, gracias por atendernos primero. Y vos me comentaste que incluso ellos han ido a comer a tu casa. Sí, pero ya hace muchos años, esto ya ahora no, yo no quiero decir nada porque no, para mí eran muy buena gente, para mí y para todos los vecinos no pueden decir que era una gente que molestaban ni nada. ¿Te sorprendió la noticia, obviamente? Sí, me quedé mal. Claro, y sí, porque lo conocía. Una señora que ella venía de su trabajo a las 12, llevaba a su hijo a la escuela, volvía a salir a trabajar, trabajaba acá en la Pringle, frente a los franquitos de una tienda, y así, yo no tengo nada que decir, y era él, yo lo veía, pasaba todos los días al almacén yo, y él estaba trabajando en la leñera, no tengo nada que decir de nadie. ¿Trabajaba en una leñera? Sí. ¿Qué hacía? ¿Cortaba leña? Cortaba leña. Sí, para masas. Pero yo lo que pasaba ahí adentro, no sé. Ellos siempre con buenos modos, con buen respeto. Nada más, esto es lo que te puedo decir. Para mí no fueron malos ninguno de los dos. Lo que pasó entre ellos, no sé. No, claro, bueno, pero lo que pasa es que vos viste los detalles cuando se publicó la carta, se conoció lo que escribió en la carta, eso es tremendo, ¿no? No sabía, mi nieto me dijo ahora, porque fue él que lo llevaron ahí a este de testigo. Ah, ¿tu nieto tuvo que ser testigo? Sí. Así que no, te digo la verdad. No quiero más hablar de ello porque yo no me quiero caer en la cama. Ya demasiado. Yo tengo mis problemas también, así que no. Te digo que fue muy buena gente, nada más. Y ahora que descansen los tres en paz, ¿qué va a ser? Una cosa que no podés arreglarla ahora. Claro, no, por supuesto. Saben que, bueno, yo traté de cruzarla, Isabel, pero está con un problemita en el oído, no va a poder escucharlos, pero sin embargo yo puedo, trasladarle alguna pregunta que ustedes tengan, ¿eh? No, a ver, dejó claro su postura. Ella desea que descansen los tres en paz. Le han contado y ha sabido el testimonio de que es un tremendo asesino que mató a una... Ahora escuchamos, a ver, ¿qué dice? Y ahora me da hasta no sé qué, me empieza a pasar por acá. ¿Cómo decís? Yo tengo a mi hija ahí nomás, de donde está el auto, ella estoy enfrente. Sí. Y yo iba 2, 3 veces, 4 por la nena. Va a trabajar mi hija y queda la nena. Pero ahora no tengo ganas
de hacer ese trabajito de ir hasta allá, ver cómo está la chiquita. Preguntale, Ale, si conocía otra parte de la familia, de ella, de él. Sí, decime, Diego. No, preguntale si conoce si tiene hermanas, hermanos, sobrinos. No, de la familia de él no conozco ¿Y de él a tampoco? nadie, y de la familia de ella tampoco no la conozco. ¿Hermana, hija? No, las hijas sí las conozco, a las hijas todas. Porque, claro, Sandra tenía 2 hijas que son mayores, ¿no? Sí. No, tenía 3. 3. Y el chico, el nene 4. El nene tiene 4, 3 claro, hijas, vivía con el está. nene. Sí, vivía con el nene. ¿Es cierto que...? No, yo no sé la vida de las chicas, de ella no sé. Y las hijas ayer a la mañana vinieron acá. Sí. ¿Y no encontraron nada o no pudieron entrar? No. Así que no te puedo decir nada por eso, pues yo después cuando las chicas las vi que lloraban, yo me fui y no quise saber más nada. Eso ya a la tarde. A la mañana. ¿A la mañana? Claro, si ellos vinieron como a las 11:30. Y no podían abrir, entonces estaban llorando, claro, no sabían qué era lo que pasaba todavía. Sí, después cuando entró la policía por allá, dijo que había uno muerto y los chicos empezaron a llorar. Claro. Así que no. Operativo policial. Y a Marcelo, a este muchacho de 38 años que es quien cometió el crimen aberrante, ¿vos lo veías, lo viste en esta última semana? No. No. No, porque yo te digo, a veces yo salgo, a veces no. Claro. ¿Pero no notó conductas violentas, Alejandro? Pero de las más o menos salgo. Claro, ¿no notaste ninguna conducta violenta en este tiempo? Nunca. Siempre lo noté bien yo. Claro. Así que no tengo nada que decir de nadie, ninguno de los dos. Y, digamos, yo estaba hablando de la última semana porque justamente él en la carta escribe que el jueves, confiesa que el jueves fue que cometió el crimen, o los crímenes. Estaba todo cerrado. Estaba todo cerrado. Todo cerrado y nadie venía a decir que por qué estaba todo cerrado. Claro. Y nosotros decíamos, estarán trabajando los dos. Que si alguno se había dado cuenta, yo creo que sí, que abren las ventanas. Pero no. Nada, porque nadie sospechaba nada. Así que yo no te puedo decir más nada, Negrito. Ya te dije todo. Gracias, Isabel. Te lo digo de corazón y en serio. Se fue una persona que para mí fue muy buena. Ella. Sandra. Sí, el nene que lo había enseñado muy bien al nenito, muy bien y muy educado. Sí. Que las hermanas deben de tener buena, que va a seguir siempre sí, igual el pibito. Estaba muy bien enseñadito. Bueno. Gracias, Isabel. Bien enseñadito. Vaya nomás. Que tengas un buen viaje si te vas. Sí, bueno, muchas gracias, muy amable. Sí, Isabel, bueno, ya se quiere ir. Isabel. Está cansada, sí, divina, la verdad que se prestó para conversar con nosotros, para explicarnos un poco. Pero viste lo que sucede, ¿no? Que de afuera, de las puertas para afuera, muchas veces los vecinos, gente por ahí que no es del núcleo, no es, digamos, el núcleo familiar per se, inclusive muchos del núcleo familiar que no sean los involucrados, no se dan cuenta en muchos casos de lo que es la violencia de género. De hecho, Alejandro, después que derivan en estos femicidios, ¿no? De hecho, sí, la pregunta era saber si anteriormente en alguna oportunidad había visto, no sé, a un patrullero que había tenido que intervenir por alguna escena de violencia. Si la respuesta tranquilamente pudo haber sido sí, la verdad que no era la primera vez, ya vino el patrullero 3 o 4 veces, ella a veces aparecía golpeada. Bueno, de eso lo descarta. Lo que queremos saber era si ya había antecedentes que quizás de alguna manera adelantaban que esto podía llegar a suceder. La vecina que sacamos, Mirá, Isabel, lo que nos comentaron fuentes judiciales, Diego. Sí. Sí. ¿No había denuncias? En enero, en enero habría realizado un llamado al 911 Tiago, el nene, porque había una discusión muy fuerte entre su mamá y Marcelo. Pero después no se sienta denuncia judicial, no se sienta ningún... No, pero es un dato muy importante. Simplemente, bueno... Es un dato muy importante, que un nene de 13 años, quizás en ese momento ocurrió, 12, llame al 911, tiene que ser una situación muy violenta para llamar al 911, no una discusión más. Y eso ya preocupa, encendiste una alarma con eso, al menos de lo que pasaba en esa casa. Que la vecina, que Isabel no lo notó, que una vecina con la que pudiste hablar no lo notó. Hay que después seguramente charlar con las 3 hijas que Sandra tuvo, que son mayores, que se acercaron, que no pudieron dar con la casa. Después las hijas tendrán su conocimiento o no de lo que le pasaba a Sandra con esa pareja. Hay muchas veces que tienen que convivir parejas o son parejas que realmente aún la familia sabe y les aconsejan.
doy un ejemplo, déjalo a José Luis, déjalo porque sabe que fíjate lo mal que te trata, lo violento que es, y bueno, y a veces persisten las parejas, no logran una separación sana que logren terminar con esa historia violenta. Bueno, otros casos terminan así, de esta forma. Habrá que escuchar a las hijas de Sandra, a ver cómo era la historia de ella con su novio, ¿no? De 38 años, Marcelo, y termina asesinando a Sandra y a su hijo Tiago, de 13 años, Pablo. O sea, ahí la vecina no